Muy buenos días a nuestros seguidores de las redes sociales. Bienvenidos nuevamente a este espacio que todos los sábados estamos desarrollando desde Compensar, los sábados de la actividad física, del deporte y de la cultura. Y para mí es un gran honor estar hoy transmitiendo nuevamente este programa y hoy les tengo una sorpresa muy especial. No olvidemos que Compensar sigue trabajando por nuestros afiliados, seguimos con nuestro contenido virtual, con toda esta transformación, diferentes actividades de recreación, educación y deporte. Y también seguimos reactivando nuestras sedes para que nos visiten, sede de la Avenida 68, Centro Urbano de Recreación, Cajicá, calle 220, la sede Suba y la sede calle 94 también que están en proceso de apertura. Hoy quiero iniciar este programa con mucha alegría porque tenemos un invitado muy especial, Jorge Ali Triana, y quiero, sin mucho preámbulo, presentar a Jorge Ali, que creo que no tengo que hacer mucha presentación porque todos lo conocemos y todo este papel como director en televisión, en teatro, en cine. Y realmente, qué felicidad, Jorge Ali, tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido a Compensar y queremos extender un gran saludo. Buenos días, Jorge Ali. No, Juan Manuel, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a los colegas de Compensar, a las personas que nos estén viendo en ese amanecer del sábado. Sábado un poco gris y frío bogotano. Y bueno, pues estoy dispuesto aquí a recibir las preguntas que ustedes me quieran hacer. A ver si pues, soy capaz de No, contestarlas. Jorge Ali, yo creo que todas las preguntas son de interés para nosotros. Invitamos hoy a nuestros seguidores también para que a través del chat formulen sus preguntas y aprovechemos esta hora maravillosa. Jorge Ali, yo quisiera iniciar con una pregunta muy sencilla, pero quisiéramos saber cómo inicia la vida de Jorge Ali en el teatro, en el cine y la televisión. Yo creo que aquí quisiéramos conocer un poco como de esa vida entregada al teatro. Bueno, yo nací en un hogar, mi padre era artista, un pintor muy destacado, Jorge Elías Triana, pintor tolimense, eh, que, digamos, retrató o construyó una pintura muy americanista. Él estudió en México, fue alumno de Diego Rivera, estuvo en todo este movimiento de cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas, un momento espléndido de la cultura mexicana, y hizo sus estudios allí, y yo creo que pertenece a esa generación muy importante que se dio alrededor del Café El Automático de Bogotá, donde se reunían periodistas, escritores, músicos, pintores, poetas, eh, con una generación que creo que sacó a Colombia del siglo XIX y la ubicó en el siglo XX. En la pintura que se hacía en Colombia eran como bodegones decorativos con el pato con el cuello colgando y las manzanitas o los paisajes sabaneros. Y la pintura de mi padre es una pintura eh, que pinta nuestro paisaje, que pinta a las aguadoras, a los campesinos, a las campesinas del Tolima de una manera menos académica, con una interpretación propia. Entonces, cuento esto porque lo relaciono con la pregunta. Yo nací en este hogar donde los grandes amigos de mi padre eran los poetas, los escritores, los pintores, y eso me acercó, digamos, a una sensibilidad, a la manera de mirar la realidad, de mirarlo de otra manera. El arte construye, no copia solamente la realidad, sino la transforma, la interpreta, le da otros puntos de vista. Entonces, desde muy pequeño tuve inquietudes artísticas. Comencé pintando, pero cuando llegó la televisión a Colombia,
que eso fue en el ¿En qué año año? 1954. El 13 de junio de 1954 se inaugura la televisión para conmemorar el primer año del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Se trajeron al país 300 televisores, en blanco y negro, por supuesto, que fueron distribuidos, me imagino, en las personas cercanas al gobierno. Uno de esos televisores llegó a 2 cuadras de donde yo vivía, ¿no? En la casa de un compañero, pues de barrio. Y nosotros íbamos a mirar. Y era una novedad, ¿no? En ese No, momento. pues absoluto, absoluto. Y un día, una noche que vamos una tarde a ver televisión, porque ese era un plan, ir a ver televisión, como ir al cine. Entonces, ¿qué veo? Veo un compañero mío de pupitre, casi un vecino de pupitre en el colegio, que estaba actuando. Eso era una cosa absolutamente novedosa, porque nosotros estábamos acostumbrados a ver el cine o bien de los Estados Unidos, de Hollywood, o el cine mexicano, pero ver una persona que uno conociera en una En pantalla. televisión, en una pantalla. Entonces, yo le pregunté, oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Ah? ¿Cómo lograste entrar a ese lugar mágico? Y entonces me dijo, no, yo trabajo en un grupo de teatro que es del profesor Agustín Pulido Telles, que llamaba el Grupo Escénico Infantil, que yo lo había oído ya en la radio, porque en Radio Nacional se hacía el género del radioteatro. Y había un programa también del Grupo Escénico Infantil que hacía radioteatro para niños. Entonces le dije yo, invíteme, conécteme, Quiero me estar parece, ahí. quiero estar ahí, por supuesto. Y fui, y evidentemente desde ese momento no hice otra cosa distinta. ¿Ah? Yo creo que tendría unos 12, 13 años. ¿Ah? Y desde ese momento, ese fue el objetivo de mi vida. Pero lo curioso fue que me gustó desde el primer instante el trabajo detrás de cámaras. Yo empecé a trabajar en escenografía, yo pintaba mucho en escenografía, en utilería, en asistencia de dirección, ¿no? Y también actuaba, por supuesto, no con mucha fortuna, ¿no? Porque eso es otra profesión. Es Y otras habilidades. otras habilidades, y se necesita mucho coraje, ¿no? Mucho coraje, es como actuar, es como un striptease del alma, ¿no? Sí, Ese, sí. entregar uno, mostrar sus sentimientos, revolcar el alma. Se necesita mucha eh, honestidad y mucha coraje realmente para mostrar todo lo que le pasa a uno por dentro, ¿no? Y eso es lo que son los actores, ¿no? Sí, Jorge Entonces, Ali. ese fue el comienzo. Yo quisiera preguntarle, Jorge Ali, por cómo se da la conexión con Gabriel García Márquez, con Gabo, porque creo que también tendríamos aquí una historia maravillosa para contar. Entonces, ¿cómo se da esa conexión y luego todas las producciones que vienen, que hacen parte importante de la vida de Jorge Ali? Bueno, en el año de 1982, que la televisión colombiana no estaba en canales, sino por programadoras. Existía Punch, TV Cine, RTI, ¿no? RTI. Que cada programadora tenía un determinado número de horas a la semana para producir. Lo que hizo una televisión muy vigorosa, muy competitiva y muy creativa, porque eran 24 programadoras compitiendo entre ellas, En los ¿no? mismos Y canales. eso produjo, digamos, la, no, sí, eran canales públicos, eran del Estado, ¿no?
los canales pertenecían al Estado, lo que era el canal 1, el canal 2, y se licitaba, las programadoras licitaban un determinado número de horas para hacer su propia programación bajo indicaciones generales del Instituto Nacional de Televisión, que, digamos, diseñaba las franjas. Aquí quiero un programa infantil, aquí un dramatizado, aquí una telenovela, aquí un programa de opinión, aquí un noticiero. Y uno licitaba, ellos adjudicaban y entonces existía una gran competencia. En ese entonces, vuelvo a la pregunta, RTI me llama porque tienen un guión de Gabriel García Márquez. Él no había ganado todavía el Nobel. El Nobel a él se lo anuncian en noviembre del 82. Estoy hablando de esto, inicios del 82. Entonces era un guión que se había hecho una película en México que la había dirigido Arturo Ripstein y estaba en idioma, digamos, en el lenguaje, en los diálogos, muy mexicanizado, porque cuando los guionistas extranjeros en México trabajan, les obligan a trabajar con un guionista mexicano. Y el co-guionista en ese caso de García Márquez había sido Carlos Fuentes, nada más ni nada menos. Entonces, con el hermano de Gabo, Eligio, el hermano menor, que murió muy joven hace algunos años, volvimos a tomar el guión para arreglarle los diálogos, digamos, acondicionarlos a la manera como hablamos los colombianos, ¿no? Y este programa se hizo y tuvo mucho éxito. En ese mismo año, alrededor del mes de septiembre, Gabo vino a Colombia y en una cena en la casa de Eligio lo conocí. Nos sentamos a hablar 2 o 3 horas en un rincón y me dijo, ¿y por qué no hiciste el guión en cine? Qué desperdicio haberlo hecho en video. Esto se pierde. Me gustó mucho esta película. Le dije, pues hagámoslo en cine, repitámoslo. Y en el año 85 volvimos a hacer la película. Por supuesto, cambiamos las locaciones, el lenguaje del cine y el de la televisión, pues cambia los tiempos de rodaje. Los actores casi todos son los mismos, casi todos, pero hay cambios. Hay cambios entre la versión de televisión y la versión de cine. A partir de ahí, pues creamos una relación porque a él le gustó mucho esta película. Años después me invitó a él a que dirigiera un guión que él había escrito, Edipo Alcalde. Edipo Alcalde es una historia basada, digamos, en todo la estructura del Edipo Rey de Sófocles, pero ubicado y trasladado a Colombia de los años 90, en plena guerra, con los ingredientes de la guerrilla, del paramilitarismo, de todo esto y la tragedia de este hombre en medio de la guerra. Ese fue otro trabajo que hice con él. Y en el teatro también he trabajado con la adaptación de La triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, que monté tanto en Nueva York, en Washington, en Lima. También Crónica de una muerte anunciada, que los hice en los mismos lugares. Y estoy preparando el estreno para el próximo año de El coronel no tiene quien le escriba, ¿sí? Que lo estrenaremos en el teatro. En el Teatro Colón. En el Teatro Colón el próximo año, en el mes de septiembre. Casi que es toda una vida, Jorge Alí, conectado con
con las obras de Gabo, ¿no es cierto? Con su entendimiento y un poquito este papel de la dramaturgia que es el arte de darle vida a estas obras para el teatro. Quisiera que nos contara un poquito como de ese trabajo que creo que es el gran valor de llevar y de cómo la dramaturgia le da vida a las obras y este papel de dirigir estas obras. Bueno, digamos en el caso del cine, tuve la fortuna de realizar guiones originales escritos por él para el cine, no adaptaciones de sus novelas, porque es bastante complicado. Yo digo que cada lector es un director. Cuando tú lees un libro, cuando lees una novela, uno se imagina como lector todo, cómo es el personaje, cómo se viste, cómo es su fisonomía, su psicología. Se imaginan los lugares que el escritor narra, uno los construye en la imaginación. En fin, hace el ejercicio que hacemos los directores, que es convertir un texto escrito en cuerpo, en realidad, hacer mover a la gente en espacios reales, etcétera. Entonces, cuando uno lee Cien años de soledad, o en el caso de las películas que se han hecho sobre sus obras, diría yo como La crónica de una muerte anunciada o El amor en los tiempos del cólera, la gente ve la película y dice, no, así no era, así no era, eso No, no esa no es la historia. porque cada uno se imagina la historia de una manera diferente. Y lo mismo debe suceder con el autor. El autor que crea eso y de pronto ve una versión de su novela y dice, eso no es. El guión cinematográfico es esa virtud que nadie lo ha leído, ¿no? Entonces, es la lectura de uno la que se conoce de eso. En el teatro, sí, en el teatro es distinto. Yo pienso que el lenguaje de García Márquez inclusive es más propicio para el teatro que para el cine. Cien años de soledad necesitaría una serie. Creo que en este momento están en eso, ¿no? Creo que Netflix está haciendo la producción. Sí, o están en la escritura de los guiones, están en un proceso, y yo creo que Cien años de soledad no cabría en una novela, en una película de 90 minutos. Yo creo que una serie le cae mejor, porque eso es como un gran fresco de la historia de este país, ¿no? Muy amplio, con muchas tramas, muchas subtramas que serían necesarias, digamos, varios capítulos para narrarla. Yo quisiera preguntarte, Jorge Ali, por Bolívar soy yo. Yo creo que esta producción amerita en este conversatorio dedicarle un par de minutos. Pues, Cuéntenos de Bolívar soy yo. bueno, ese sí que es un cuento largo. Vamos a ver si, si nos cabe. Si nos En alcanza. los años 80, yo hice una serie como de 40 horas que se llamaba Bolívar, el hombre de las dificultades. Era una biografía del libertador desde la cuna hasta el sepulcro. Con una asesoría, con una investigación histórica y la escritura de los guiones de Carlos C. Reyes, con una asesoría de historiadores de la Academia de la Lengua, muy conocedores de la vida de Bolívar, etc. Y este papel lo interpretó un actor fallecido hoy en día ya, que se llamaba Pedro Montoya. Suele suceder que, y es bienvenido, que los actores se personifiquen, se metan en la psicología, en el alma,
en la piel, en los huesos del personaje. Es muy recomendable, pues, la vivencia de los acontecimientos, ¿no? Inclusive el parecido físico de esos personajes tan icónicos, ¿no? Que uno no puede poner de Bolívar a una persona que no tenga ningún parecido físico, porque la gente, ese no es, ¿no? La verdad es que Pedro Montoya se intoxicó leyendo biografías de Bolívar, ¿ah? Tomó tan a pecho, además él era un actor medio conocido, casi desconocido, que había hecho sobre todo radio, tenía una voz espléndida y había hecho radio, y Bolívar no tenía una voz espléndida, según los relatos que yo conozco, más bien tenía una voz chillona, ¿no? Entonces, él asumió este papel con mucho vigor, con mucha pasión, y se fue metiendo dentro del personaje de una manera preocupante, porque él no se volvió a quitar los uniformes. Vivía con el uniforme, salía a la calle. Nosotros grabábamos mucho en Cartagena, en Villa de Leyva, en Barichara, en todos los lugares donde encontrábamos arquitectura colonial, pues eran aprovechados para el rodaje. Él salía a comer, salía inclusive de rumba a las discotecas vestido del Libertador, etc. Empezó a tener esos síntomas. En la serie, cuando sale al aire, que estábamos grabando todavía, fue un gran éxito de sintonía. Esto era los domingos a las 8 de la noche, un horario estelar y fantástico. Y despertó un gran interés, la gente ver la historia de su país dramatizada de una manera rigurosa, pero también con los valores del drama, pues tuvo un gran éxito y él se volvió una figura. Empezaron a invitarlo a coronar reinas de belleza, ¿ah? Y lógicamente los políticos le echaron el ojo, ¿ah? Lo invitaban a campañas políticas, lo invitaban a desfiles militares, por ejemplo, me acuerdo exactamente, un día yo bajaba del TPB, el teatro que yo dirigía, que quedaba en la Jiménez con Quinta, y bajo hacia a la carrera séptima con la avenida Jiménez, y que veo un desfile militar en donde van tanques de guerra, pasan aviones de la Fuerza Aérea, va la Armada, la Policía, ¿ah? La FAC, la Fuerza Aérea, todos, y los colegios. ¿Y quién va encabezando el desfile? Pedro Montoya en un caballo blanco. Llega al Capitolio Nacional, le tienen un trono y un general de la República dice: honores al excelentísimo señor Libertador. Eso ya no era una escena, eso era una realidad. Y Pedro saludando, ¿no? Y los colegios con las banderas, ¿ah? Y unas salvas disparadas al cielo. Y él completamente convertido en Bolívar. Esto fue un año después de haber terminado la serie. Estamos en Monguí, grabando las escenas de la entrada del Ejército Libertador a Santa Fe de Bogotá. Y tipo 5:30 de la tarde terminó el rodaje. Cuando se iba la luz, Pedro había terminado un par de horas antes. Entro a una tienda, una cantina del pueblo en la esquina, y está Pedro hablando con un grupo de campesinos. Y los campesinos, ¿de qué están hablando? De sus necesidades, del tema del puente sobre la quebrada, de la escuela para sus hijos, del puesto de salud que no tienen, en fin, de todas las necesidades que tienen nuestros campesinos en Colombia. Y Pedro les contesta: hombre, a mí lo que pasa es que todavía me quedan
la campaña del sur. Tengo que ir a resolver la batalla de Pichincha, la de Junín y la de Ayacucho, todavía me queda. Entonces, no voy a tener tiempo de ocuparme de esto, pero voy a hablar con este imbécil, idiota de Santander, a ver qué podemos hacer. Porque además le agarró un odio horrible al actor de Santander. Bueno, la verdad es que yo dije, bueno, ¿esto quién es? Los campesinos, ¿a quién le están hablando? ¿A Bolívar? ¿O le están hablando al actor que en la capital tiene posibilidades de hablar con el alto gobierno? ¿A quién le están hablando? Y Pedro, ¿cómo les está contestando? Como el actor que pudiera ayudarlos. No, él les está contestando como Bolívar. Bolívar. Y él empezó a asumir las situaciones de su vida real, cotidiana, empezó a asumirlas como el libertador. La verdad es que la película de Bolívar soy yo, que esa era la pregunta, es sobre eso. Está lleno de una cantidad de anécdotas que me sucedieron, como las que acabo de contar a título de ejemplo, porque son muchas. Y tiene dos niveles. Uno, como el tema de los actores. Los actores trabajan con sus sentimientos, con su psicología, trabajan al borde de cosas muy peligrosas que pueden sucederles. No es el primer caso en la historia de los actores. Hay actores que han hecho Tarzán, o han hecho Drácula, o han hecho que se han quedado toda la vida en eso, ¿no? Entonces, es la película sobre eso, sobre los actores, y también sobre el actor que quiere corregir el guión como una metáfora histórica de la obra inconclusa de Bolívar. Yo digo que si se hubiese cumplido el sueño bolivariano y nosotros fuésemos la Gran Colombia, junto con Panamá, Venezuela, Perú, Bolivia, ¿no? La historia de América del Sur hubiera sido completamente diferente. Si lo hubiéramos al revés, si los Estados Unidos fueran 10 o 15 repúblicas diferentes, quizás su historia hubiera sido otra. Entonces, la película tiene esos dos niveles, una reflexión sobre esa obra inconclusa de Bolívar y también sobre el universo de los actores y su personaje. Gracias, Jorge Ali. Bueno, en este momento queremos invitar a nuestros seguidores a que a través del chat nos formulen las preguntas para que aprovechemos a Jorge Ali en este momento. Entonces, podemos formular esta pregunta en el chat y la tendremos muy en cuenta aprovechando este momento. Si nos vamos, Jorge Ali, ya como a una época mucho más reciente, pues de todos modos, toda la historia de producciones que se tienen, bueno, hay muchas para resaltar, pero yo quisiera que nos hablara un poco de Comando Élite y un poquito como de esa producción que creo que también retoma elementos importantes de nuestra historia y de lo que significa también esto que nos ha venido comentando. Bueno, Germán Castro Caicedo, digo yo que es el cronista de la historia contemporánea de Colombia. Yo creo que sus más de 20 libros, donde trabaja de esa manera tan rigurosa la investigación, porque no solamente es un gran cronista y un gran escritor, sino un investigador notable. El nivel de detalle, el archivo de Germán es maravilloso. Yo lo he leído siempre con un gran interés y con una gran pasión. Y he querido hacer muchas cosas de él. Por ejemplo, un libro que tengo enredado en los deseos desde hace muchos años es el Carina. Bueno, pero vamos concretamente a la pregunta.
Germán, hace unos 12 años, yo creo, algo, escribe un libro que se llama Objetivo 4, que trata sobre grandes operativos de la eh, policía de inteligencia nuestra, que es la DIPOL, que digamos, haciendo alguna comparación para que nuestros oyentes y televidentes entiendan mejor, es como una especie de la CIA nuestra. O sea que es la policía que se encarga de las investigaciones de aquellas cosas que atentan contra la estabilidad del Estado. En el caso colombiano, la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, esa delincuencia poderosa, digamos. El libro de Germán narra varios casos, el de los mellizos Mejía Múnera, el de Martín Sombra, que llamaban el carcelero de las FARC, el de Cuchillo, ¿no? Un bandido paraco feroz en los llanos orientales, etc. Entonces nosotros propusimos a RCN hacer una serie sobre estos episodios que son realmente conmovedores. Por ejemplo, a título de ejemplo, para que recuerden los, eh, los que nos están oyendo, cuando Martín Sombra tuvo un accidente en una pierna suya, tenía que venirse a operar a Bogotá. Y la policía supo eso y logró saber a qué casa iba a llegar. Y buscaron cómo alquilar una casa. Eran de esas calles cerradas donde hay como una manzana donde no encontraron nada para arrendar. Lo único que descubrieron era que había como unos 2 o 3 indigentes que rondaban la zona y decidieron infiltrar a creo que era un patrullero en esa zona, pero que la única manera de infiltrarlo era de indigente. Este hombre duró ahí, no sé si 1 mes, 2 meses o 3 meses, pero tenía que comer de las canecas de la calle. No era indigente de 8 de la mañana a 5 de la tarde o trabajaba de lunes a viernes. No, eran las Vivió 24, vivía. permanentemente ese papel, lo tuvo que Sí, infiltrarse de esa manera. de esa manera, ¿no? Las 24 horas, buscarse la comida. Su esposa estaba embarazada, tuvo el bebé mientras él estaba infiltrado. Las infiltraciones son de esa naturaleza. O las personas que infiltraron al mono Jojoy, ¿no? Un capitán y un sargento que llevaban 5 años, llegaron al círculo más cercano de él. Y al capitán lo descubrieron meses antes de caer el mono Jojoy y pues por supuesto fue fusilado, ¿no? Entonces son historias muy conmovedoras, ¿no? Desde el punto de vista de estos policías que tienen que infiltrarse, tienen que ser grandes actores, porque les construyen una biografía, dónde nacieron, quiénes son sus padres, qué hacen sus padres, dónde estudiaron, en qué colegio, quiénes fueron sus compañeros. Es impresionante. Es la construcción del personaje con mucho más rigor que lo que hacemos nosotros con los actores. Pues porque si el actor se equivoca, lo máximo que puede tener es una vaciada del director. Pero si un personaje de estos se equivoca, le cuesta la vida. Sí, ahí no es la película, es diferente, ¿no? Sí, es la vida, es la Es vida. la vida. Sí, hicimos después, para concluir, el libro de una verdad oscura que se llamó en televisión la verdad, verdad oculta, ¿no? Verdad oculta. Que acabamos de transmitir también por el canal de RCN. Fue una producción que hizo dramas, ¿no? En la compañía en la cual yo trabajo,
para el canal de RCN Televisión, que también había hecho Comando Élite. Muy bien, en este momento, Jorge Ali, quiero aprovechar porque tenemos preguntas. Muchas gracias a Adriana López por estar conectada con nosotros, con este canal de Compensar. La pregunta de Adriana es la siguiente, Jorge Ali. ¿Cuál es la obra a la que dedicó mayor énfasis y qué recuerda siempre de ella? Pues, bueno, el énfasis yo creo que uno se lo dedica a todas, ¿no? Hay diferentes resultados, cosas que le gustan a uno muchísimo, que no tuvieron éxito con el público. Otras cosas que no le gustan a uno tanto, que tuvieron mucho éxito con el público. Y hay otras que a uno le gustan muchísimo y que tuvieron mucho éxito con el público. Esas son las que más recuerdo, por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, pues ahí la respuesta es complicada, es difícil, porque uno tiene la fortuna de trabajar en un oficio que uno escogió, ¿ah? Y que es una pasión, no es solamente una manera de vivir, no se podría vivir sin hacer eso. Es como el aire. Yo digo que yo haría esto aunque me tocara pagar por hacerlo, ¿no? Entonces, el trabajo artístico, todos los seres humanos, el más primario al más complejo, tenemos los mismos problemas. Pensamos cuál es la razón de la existencia, en la muerte, en el amor, en la vida. Todos los seres humanos pensamos en eso. Los que trabajamos con el material artístico tenemos el privilegio de que nos levantamos a pensar solamente en eso y nos pagan por ello, ¿no? Entonces, es un privilegio. Yo le agradezco a la vida tener este oficio, porque tener un oficio donde uno está permanentemente analizando la sociedad, sus sentimientos, la relación, el mundo, ¿no? Haciéndose esas grandes preguntas filosóficas y existenciales, pues es muy placentero. Pero por supuesto que hay, para contestar concretamente la pregunta, hay obras que coinciden con esos dos elementos que yo dije anteriormente, que me gustaron mucho y que al público también les gustó mucho. En el teatro yo recuerdo una obra que hizo historia, lo que llaman hoy en día un bestseller, que recorrió gran parte del mundo, que en los festivales más importantes, que tuvo más de 1000 representaciones en Colombia, que se rompían las puertas de los teatros en las giras que hacíamos en Colombia para entrar, que era I Took Panama, que es una obra que narra de una manera satírica como fue el hecho histórico, la separación de Panamá de Colombia y la intervención de los Estados Unidos, ¿ah? En esto, y la complicidad de la mediocridad de nuestra clase política que permitió eso. Entonces es una obra que recuerdo, por supuesto, con Muy mucho cariño. especial, una obra muy Sí, especial. muy especial, y eso se generó de un viaje que yo hice a Panamá como jurado de un festival de teatro universitario, y ver uno la zona del canal y ver la bandera norteamericana ondeando allí, las tropas norteamericanas transitando por esa zona, y ver, conocer la historia de cómo se llegó a esa situación, pues es un hecho muy doloroso. Entonces, en ese sentido, esa obra la quiero mucho. En el cine, por supuesto, Tiempo de Morir, ¿ah? Es una película que aprecio muchísimo, y también Bolívar soy yo, ¿ah? Que es una película casi
biográfica, ¿no? En el sentido de que todo lo que sucedió ahí me sucedió a mí. Entonces, y es una película que también tuvo mucho éxito, muchos premios, ¿no? Yo que pensaba que era una historia muy circunscrita a nuestro público y a Colombia, tuvo un éxito fenomenal, mucho más grande afuera que aquí. Ganó, Ajá. ganó A muchos nivel premios. internacional fue muy Sí, premiada, ¿no? muy premiada, sí. Bueno, eso y en la televisión pues hay cosas como toda la serie Revivamos Nuestra Historia, Los Pecados de Inés de Hinojosa, pues que es una serie que todavía permanece en la memoria de los colombianos, pero son muchas cosas, todas las hice con mucha pasión y, y con mucho empeño profesional. Todas las quiero, pero para responderle la pregunta, pues digamos, destaquemos esas. Ese menú Sí, de producción que de una u otra forma refleja el estado de satisfacción y de permanente felicidad en la que vive Jorge Ali, ¿verdad? Es admirable escucharlo hablar y ver cómo goza usted cada momento de su día en torno a todo lo que está haciendo. Pero acá tenemos una pregunta que no quisiera dejar pasar y se nos va el tiempo, pero ha estado muy interesante este conversatorio. María Fernanda Guzmán nos pregunta, Jorge Ali, ¿cómo ve el cine colombiano en la actualidad? bueno, yo creo que el cine colombiano, el teatro colombiano, así, eso no existe. Existen películas, existen directores, ¿no? Eh, yo creo que hay una nueva generación muy interesante, ¿ah? Que ha hecho películas muy destacadas, sobre todo en festivales importantes eh, del mundo. Hemos tenido películas candidatizadas al Oscar. Eh, pero hay de todo. Yo siento que hay magníficas películas, como lo que acabo de decir, pero también hay una tendencia a trabajar para los festivales internacionales, eh, para mostrar, digamos, lo que quiere ver el primer mundo de nosotros, es lo exótico, ¿no? El subdesarrollo, la miseria, lo que decía Carlos Mayolo, un gran director fallecido tempranamente, por desgracia, decía, ese cine de la pornomiseria, ¿no? Hay una tendencia a eso, a no contar con el público, a contarles historias que les interesen, ¿no? A pensar en el público colombiano, de tal manera que una gran cantidad de películas fracasan en la exhibición con un número muy reducido de espectadores. Pero yo creo que es un proceso natural en cualquier cinematografía. La dramaturgia, o sea, la escritura de teatro y el gran cine, casi siempre llega primero las artes plásticas, la literatura, pero la dramaturgia es un poco más complicada. Pero yo veo con optimismo lo que está sucediendo. Nosotros en los años 90, en los años 80, eh, hasta la aparición de la ley del cine, creo que es en el 2005, producíamos a veces en un año una película, a veces dos o tres, a veces ninguna. A partir de la aparición de la ley del cine, en Colombia se están produciendo 30 películas mínimo al año. Y pues por supuesto, como en toda la cinematografía, de esa cantidad, entre más películas se produzcan, con seguridad, de ese gran número, algo maravilloso tiene Algo que más, surgir. claro. Sí, y es lo que está pasando en el país. En el país hay películas muy bien facturadas, películas completas, muy bien actuadas, muy bien dirigidas, con estupendos guiones,
como hay también una cantidad de cosas que están en el proceso del aprendizaje, en el proceso de la construcción de una industria cinematográfica. Bueno, Jorge Ali, es de verdad muy interesante conocer también como toda esta tendencia de la producción en Colombia, pero no quisiera dejar de este momento para que nos contara un poco como de Dramax, de todo lo que se está haciendo desde Dramax. Y quisiera entrar por un momentico a compartir con nuestro público que nos sigue hoy, con nuestros afiliados este trabajo que estamos preparando con Compensar para sacar una producción muy interesante en el mes de diciembre. De pronto, si nos puede anticipar algo de ese trabajo que se está preparando. Bueno, lo has dicho bien, una producción bien interesante y novedosa y experimental, porque esto es nuevo, ¿no? Nuevo, yo nunca lo había hecho, ¿no? Pero por supuesto está basado es un espectáculo que vamos a hacer, dadas las nuevas circunstancias, las situaciones que estamos viviendo con la pandemia, con el encierro, el desarrollo de estos medios audiovisuales a través del Internet. Estamos preparando un espectáculo multidisciplinario que voy a tratar de explicarlo. Agarramos un personaje, se llama Divos y Divas. Esto lo produce Dramas. Dramas es la compañía en la que yo trabajo. Es una compañía que formamos con mis hijos, con mi hija Verónica Triana y con mi hijo Rodrigo Triana, destacadísimo director, ¿no? Y con la que hemos producido desde hace 10 años un sinnúmero de programas de televisión, cine y teatro también. Y eso toda esa experiencia la vamos a juntar en un programa asociados con Daniel Álvarez Miquel y Darío Silva, asociados con ellos. Estamos produciendo un espectáculo multidisciplinario que consiste en traer una gran diva o un divo que nos hace un monólogo de su vida, nos canta aunque no cante, tenemos una orquesta y desarrolla una serie de sketches que de alguna manera nos van a dar una perspectiva del personaje que estamos invitando. No digamos, no es una entrevista como esta, ¿no? En que nos sentamos a hablar, sino esto es una entrevista actuada, llamémosla de alguna manera, actuada, cantada y bailada, ¿no? Entonces, estamos en preproducción, ya la semana entrante, entramos al nivel de grabaciones, tenemos unos personajes espléndidos, muy divertidos, un guión muy divertido porque va a tener mucho humor, mucha música y vamos a conocer muchos chismes. Va a ser un espacio maravilloso para que los afiliados a Compensar y el público en general tenga un momento de entretenimiento y qué mejor que hacerlo con la dirección de Jorge Ali. Y creo que bueno, además tiene un acceso muy favorable también con unas tarifas para los afiliados que se va a poder adquirir desde una obra, dos obras o varias obras, porque vamos a estar desde diciembre y seguramente todo el primer trimestre del otro año escuchando y viendo, digamos, esta maravillosa obra que nos plantea Jorge Ali, ¿no es cierto? Sí, yo creo, nos estamos divirtiendo mucho, porque es algo nuevo, ¿no? Algo distinto, y tenemos personajes muy divertidos. Jorge Ali, ya vamos terminando porque se nos va a completar la hora y el tiempo pasa volando y de verdad muchas gracias por este regalo que nos da hoy a los afiliados. Silvana nos pregunta en este momento y con eso vamos ya terminando nuestro conversatorio, una pregunta que me parece muy interesante. Cuéntenos por favor una anécdota inolvidable en su trabajo artístico. Y, Uy, son, son muchas. Hay una muy conmovedora.
es la llevada de ITUC Panamá a Panamá. Fue una llevada muy polémica. Yo volví después a Panamá de jurado de otro festival de dramaturgia en el INAC, el Instituto Nacional de Cultura, y le dije al director, bueno, montamos esta obra de ITUC Panamá, ya la tengo montada, hay que traerla a Panamá. Me dijo, voy a mandar al subdirector, un poeta, no me acuerdo cómo se llamaba, a que vea la obra. Vino a Bogotá, vio la obra, y entonces me dijo, no, Jorge, ¿cómo se le ocurre que vamos a llevar esto a Panamá? ¿Ah? Nos echan del puesto. ¿Ah? Esa es la versión colombiana, esa no es la versión nuestra de la independencia de Panamá. No, por favor. Bueno, imposible. La verdad, eso era durante el gobierno de Torrijos. La verdad es que la hermana de Torrijos, que era la directora de bienestar estudiantil de la Universidad de Panamá, se enteró y mandó a su subdirector, el poeta Manuel Orestes Nieto, y vio la obra. Dijo, no, esto hay que llevarlo, eso es una maravilla. Nosotros llegamos al aeropuerto El Dorado y había un avión de Air Panamá. Nosotros entramos allí, habían como otros 6, 8 pasajeros y el avión vacío. Era para nosotros solo. Aterrizamos en Panamá y cuando aterrizamos nos pusieron una escalera. No aterrizamos en los terminales y nos bajamos a unos buses del ejército. Y había jeeps y camiones del ejército y motos esperándonos. Nos llevaron a un cuartel. Y en el cuartel vino la hermana de Torrijos y el poeta Manuel Orestes Nieto. Nos dijo, mire, ustedes por favor no se vayan a mover de este lugar, porque esto se ha armado un lío extraordinario con esta obra. ¿Ah? Hubo un encuentro en la sociedad de historiadores que invitaron periodistas, intelectuales, artistas a leer la obra, y esto se armó la trifulca más grande. ¿Ah? Y el ministro de Educación, que después fue presidente de Panamá, dijo, precisamente porque es tan polémica la obra, por eso la vamos a traer, porque en ese momento estaban en la discusión del Tratado de Torrijos-Carter para devolver el canal a Panamá. Entonces, efectivamente, la obra, llegamos, dijo, ustedes no pueden salir, ustedes no pueden salir a un restaurante, nada, es peligroso, hay amenazas, el teatro lo tenemos resguardado. Nosotros llegamos al teatro y había ambulancias, bomberos, ¿ah? En el escenario mismo, por todo el escenario, una cantidad de agentes secretos, había más agentes secretos que actores. La verdad es que la obra comenzó y la obra era una farsa muy cómica y nosotros estábamos acostumbrados a que la gente se reía desde que comenzaba la obra. Eso eran 15 minutos y parecía un funeral, ¿no? Nadie reaccionaba, pero poco a poco fueron aflojando, ¿no? Fue soltando la tensión. Soltando. Por la tarde me llamó el ministro de Educación a su despacho y me dijo, mire, porque alguien nosotros invitamos esta obra porque creemos que es útil para la discusión que estamos llevando. Hay un episodio que es muy ofensivo, que es cuando Bruno Varila, en el Astoria de Nueva York, le trae la bandera y la Constitución panameña envuelta en papel de Navidad a Amador Guerrero. Eso pues son los símbolos patrios. Yo le dije, tiene razón, ministro, eso no, la obra no es sobre eso, fundamentalmente. Le quitamos ese episodio. ese no va. Y dijo, y por favor diga unas palabras antes al público que esto es una obra de teatro, que lo tome como tal, que no, ustedes no son ni historiadores. También le digo eso.
la verdad es que llegó y la gente se estaba divirtiendo mucho y llegó el episodio de 1903, que es todo lo que sucedió en esos días con la llegada de los barcos gringos y todo el levantamiento de los panameños declarando la independencia. Y una señora de las damas grises se levantó y gritó: panameños, os vais a dejar insultar, ¿ah? Os vais a dejar insultar, no sé qué, levantaos, con un lenguaje así como ventijuliero, ¿no? La verdad es que la gente empezó a callar y se levantó una fila de gente y se fue. Pero llegó el momento, el final de la escena, cuando los estudiantes en 1964, creo, se van a sembrar las banderas panameñas en la zona del canal que tenía un muro de alambre. Saltaron ese muro y sembraron las banderas panameñas, y Torrijos se levantaba dentro de esos muertos, porque eso hubo una masacre terrible. Torrijos se levantaba y leía el discurso que dijo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En aquel momento el público se levantó: viva Colombia, viva Panamá, abajo los gringos. Unos tipos con muletas en primera fila, levantando las muletas así, que eran lisiados de ese día del 64. Y la gente se subió al escenario, el público, a abrazar a los actores. Todavía me estremezco un poco, como dice Amparo, se me pone la piel de gallina recordando eso, porque eso era un hecho más que teatral e irrepetible. Es un momento que uno siente que ha creado una obra, que ha trabajado en una obra que toca los corazones de otra manera, que rebasa el hecho puramente teatral para convertirse en algo más grande. Esa es una anécdota que recuerdo con mucho cariño. Bueno, Jorge Ali, pues una gran anécdota y además una historia también muy interesante y que resume magníficamente cómo ha sido su vida, este ejemplo. Jorge Ali, también aprovechar para darle las gracias por todo este legado que desde que nos contaste la historia ya en el nacimiento de la televisión ha sido un significado de la pasión y del amor por el teatro, por el cine y la televisión. Y Queremos por el país. y por el país, y por la Sí. historia, Sí. y por toda la historia, por Simón Bolívar y por todo esto que de verdad nos has transmitido hoy y que es para nosotros un conocimiento muy importante. Queremos nuevamente invitar a los afiliados a que se sigan conectando con nosotros, que estén atentos al lanzamiento de esta obra que Jorge Ali nos comentaba, de Divos y Divas, que en la próxima semana ya estaremos anunciando cómo en esta producción a través de Dramax y para los afiliados a Compensar tendremos en el mes de diciembre un plan muy interesante para pasar en familia. Entonces, Jorge Ali, yo quisiera ya para despedirnos que nos enviara un último mensaje y muchas gracias por estar hoy con nosotros y por todas estas enseñanzas y por contarnos de la historia de nuestro país. Muchas gracias, Jorge Ali. No, al contrario, mi agradecimiento a ustedes, a Compensar, a los, no sé cómo llamarlos, televidentes, radioescuchas, bueno, de Seguidores. todo, seguidores, bueno, también que realmente es el amor a este país, ¿no? El que nos lleva a meditarlo, a reflexionarlo, y que queremos transmitir esa reflexión a los espectadores, a ustedes, y por supuesto entretenerlos, ¿no? Hacer que el arte complemente el espíritu, ¿no? Que nos ayude a comprender el mundo y que nos ayude a ampliar nuestra sensibilidad para vivir en paz y en solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Ali, y a todos un saludo muy especial. Que tengan un sábado lleno de mucha actividad con Compensar. Muchas gracias. Bueno.